Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta clase. Este es el segundo intento de grabación. El primero salió muy extenso y no quiero que sea tan latero, así que voy a tratar de reducirlo todo. Eh, en esta sesión, que habría sido la número 5 y la número 6, que nos corresponderían el 16 de mayo, los temas a revisar son la Primera Guerra Mundial, el periodo de entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y finalmente la Guerra Fría en América Latina. Ya, vamos a dividirnos entonces, esto va a ser la primera clase y esto va a ser la segunda. Vamos entonces con la primera. Primera Guerra Mundial y periodo de entreguerras. Vamos a ubicar cronológicamente la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que a todo esto es, como su nombre lo dice, es la primera vez en que el mundo entero se ve involucrado en un conflicto bélico, en el mismo conflicto bélico. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Vamos a verlo ahora en más detalle. Esta guerra comienza en 1914 y termina en 1918. Vamos a analizar las causas de esta guerra. Las causas las podemos clasificar en tres órdenes en tres escalas diferentes. La escala más grande es la de largo plazo, que en historia todo lo que se refiere a largo plazo se denomina como estructura. O sea, son las causas estructurales, los cimientos de la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, vamos a describir causas de mediano plazo, que en las medidas de tiempo que utiliza la historia se denominan causas coyunturales. Y finalmente, el detonante, que es con la causa directa, que en historia se denominaría acontecimiento. O sea, es algo que ocurre de un momento a otro. Ya, tenemos claro esto. Vamos primero entonces con las causas de largo plazo. Causas de largo plazo se relacionan, la primera, con algo que habíamos visto la vez anterior, el colonialismo y el imperialismo. Luego de que ocurre la revolución industrial, que también habíamos revisado ya, que las potencias principales de Europa empiezan a reemplazar la energía de los animales y la energía de las personas por la energía del carbón, que se utiliza para generar vapor y mover máquinas que hacen un trabajo nunca antes visto, a una velocidad y a un nivel que jamás se había aplicado en la historia. Estas potencias industriales empiezan a aumentar su producción y también empiezan a aumentar su consumo, pero desean más, desean tener un mercado más grande para que consuma sus productos, tener más recursos naturales para seguir elaborando más productos y tener mano de obra que haga el trabajo. Y es por este motivo que estas potencias industriales empiezan a colonizar los continentes de Asia y África. Ahora, estos continentes fueron colonizados a un nivel tan grande que llegaron al punto, cerca del inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que ya no quedaban territorios sin conquistar. Se habían repartido todo y no quedaba nada disponible. Y en este reparto de las colonias de los continentes de Asia y África, los principales colonizadores, las principales potencias imperiales que estaban, eran Inglaterra y Francia, que a todo esto eran los primeros países en incorporarse a la revolución industrial. Inglaterra es donde surge la revolución industrial, en primer lugar. Entonces estos eran como los de primer orden. Y al margen llegan
potencias coloniales de segundo orden, o sea que llegaron tarde a la repartición de los territorios de Asia y África. Y estos son, a la cabeza de este grupo como de los de segundo orden, tenemos a Alemania, que alcanzó a agarrar un pedacito de África por ahí, unas islas del Océano Pacífico, no mucho más que eso. Después tenemos a Japón, que empieza a quitarle unos terrenos a China, por ahí se apodera de la isla de Taiwán, Corea, segundo orden. Y después tenemos, no sé, Bélgica, tenemos a Rusia, que a pesar de ser un imperio gigante era muy atrasado económicamente. Estos ya son como segundo orden de las potencias. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué relación tiene esto con el inicio de la Primera Guerra Mundial? Se empieza a generar una rivalidad entre las distintas potencias, entre todas las potencias de la época, porque todos querían tener más dominios y todos querían tener más recursos para poder aumentar su producción económica. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a disputarse por quién se apodera de los distintos territorios que se están repartiendo en estos otros continentes, en Asia y en África. O sea, la pelea estaba allá, estaba fuera de Europa. Pero estas rivalidades van como generando ciertos roces indirectos entre las potencias coloniales. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el reparto ya estaba hecho, cuando ya se alcanzó cierto equilibrio en el mundo, la rivalidad, por ser el más grande, por tener la economía superior a la del resto, empieza a expresarse en conflictos fronterizos que se dan directamente en el territorio de las potencias, ya no en las colonias. Entonces tenemos conflictos fronterizos. Todo esto en el siglo XIX, o sea, antes de que comience la Primera Guerra Mundial. El principal conflicto fronterizo que hubo fue entre Francia y Alemania. Cualquiera que haya visto un mapa alguna vez se dará cuenta que, Francia limita al lado oriente con Alemania. Comparten una frontera y esa frontera siempre estuvo en constante movimiento. En el año 1870, los alemanes entraron sobre el territorio francés y se apoderaron de dos provincias que se llaman Alsacia y Lorena. No importa tanto el nombre, pero sí lo que importa es que esas provincias tenían mucho carbón. Y el carbón era la principal fuente de energía que se utilizaba en esa época para mover la industria. Entonces, cuando Alemania le quitó este territorio a Francia, Francia obviamente quedó con ganas de vengarse y, por otro lado, Alemania empezó a mejorar su producción industrial porque tenía más recursos. Este conflicto entre dos países va a ser una de las causas que más adelante van a llevar a la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, por el otro lado de Europa, por el lado oriente, tenemos el Imperio Ruso, que estaba en constantes conflictos contra Turquía, que en esa época era un imperio que dominaba Egipto, el norte de África, Arabia, Palestina, era súper grande. Muchos países actuales formaban parte del imperio turco en esa época. Además, Rusia estaba en conflicto con el imperio austrohúngaro, que era la unión del actual países Austria-Hungría, que además habían conquistado a otras naciones que estaban alrededor. Por ejemplo, la Eslovaquia, República Checa, partes de Polonia, como todo ese sector de Europa Oriental estaba bajo un mismo imperio. Y también la parte de Yugoslavia. Entonces los rusos estaban ahí peleando constantemente con esto. También los rusos se peleaban con Japón. O sea, existían conflictos repartidos entre los distintos países de Europa. Bueno, ahora que vimos como estas causas de más largo plazo, vamos a centrarnos en las causas de corto plazo, que son las denominadas coyunturas. Bueno, entre la principal causa de mediano plazo. La principal causa de mediano plazo es la que se denomina la paz armada. ¿En qué consistía la paz armada? En dos cosas. En primer lugar, en la acumulación de armas.
En este clima de conflictos entre un país y otro, problemas fronterizos y problemas entre las colonias que tenían estos distintos países, las naciones empiezan a darse cuenta de que tenían que prepararse para una pelea inminente. No sabían cuándo iba a comenzar, pero lo que sí sabían es que en tarde o temprano iba a suceder algo malo. Entonces, los distintos países empiezan a desarrollar tecnologías para tener una ventaja ante el inicio de una eventual guerra. Se empiezan a mejorar las armas, empiezan a aumentar su producción de material de guerra. Por otro lado, a la población se le entrena para evacuar, para reaccionar frente a algún ataque enemigo. Se empieza a utilizar un discurso así como se habla mucho de batallas, de guerras, se prepara psicológicamente a la población. Por otro lado, lo que se hace es, al mismo tiempo que se acumulan armas y material bélico y se prepara como materialmente la guerra, por otro lado, se generan sistemas de alianzas. ¿Y en qué consistían estos sistemas de alianzas? Bueno, había ciertos países que, como sabían que tenían ciertos conflictos particulares con otras naciones, en vez de llevarlos a cabo de forma individual o como uno contra uno, lo que hacen es reunir los distintos conflictos que cada país tenía y los combinan en esta lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces se forman dos grandes grupos en Europa. El primer grupo de este sistema de alianzas es el de los que se llaman los aliados o triple entente, compuesto por Francia, Inglaterra y el Imperio Ruso. Por el lado opuesto, bueno, si Francia y Alemania eran enemigos, evidentemente el lado de los enemigos iba a estar Alemania, que en esa época era el Imperio Alemán. Tenemos a Austria-Hungría, que era enemigo de Rusia, entonces no iba a estar en el mismo bando. Austria-Hungría. Y también tenemos al Imperio Turco, que igual estaba buscando alguna excusa para atacar Rusia. Entonces tenemos este otro bando que se denominan los imperios centrales. Porque son imperios, en primer lugar, y porque estaban en medio de los otros dos. Si nos vamos a ver un mapa, cualquier mapa, nosotros ubicamos Rusia, un país gigante, ¿no es cierto?, que está al oriente de Europa. Y aquí tenemos a Rusia. Después de Rusia, actualmente hay varios países que en esa época no existían. Tenemos directamente al lado al antiguo Imperio Alemán. Y abajito, dominando Austria, Hungría, los países que componían la Yugoslavia, por ejemplo Croacia, Bosnia, Serbia. Teníamos al Imperio Austrohúngaro. Y después tenemos a Francia al lado de Alemania. Y acá tenemos a Inglaterra. Entonces se denominan imperios centrales porque están justo al medio de sus enemigos. Y esto va a ser muy decisivo en lo que sucederá después, durante la Primera Guerra Mundial. Ya. Vamos ahora ahora sí, a ver la causa de corto plazo. ¿Cuál es la causa de corto plazo? El acontecimiento que desencadenó todo. ¿Qué acontecimiento? Bueno, sucede que el emperador de Austria-Hungría, que se denominaba el archiduque, estaba paseando por una ciudad de un pequeño país que se llama Bosnia, que era parte de su imperio. Va por la calle en un auto. En esa época no existían los guardaespaldas tan sofisticados como ahora. Aparece un joven y le dispara una bala en la cabeza y lo mata. Todos quedan vueltos locos y este joven era de nacionalidad, creo que era de Serbia. Entonces, ¿qué pasa? El Imperio Austrohúngaro le echa la culpa
al pequeño país de Serbia, que ellos mataron al emperador. Y Serbia era uno de los pocos países que le estaba haciendo la pelea al Imperio Austrohúngaro, a pesar de ser un país pequeño. Ellos querían tener su independencia. Entonces Austria-Hungría le declaró la guerra a este pequeño país que se llamaba Serbia. Ahora, como Austria-Hungría estaba metido en una alianza con el Imperio Alemán y además con el Imperio Turco, entonces los alemanes reaccionan y van en apoyo de Austria-Hungría. Pero por el otro lado, Rusia sale a defender a Serbia. Pero como se metió Rusia, que era aliado de Francia, que no iba a perder la oportunidad de meterse en el bando opuesto de Alemania, se mete entonces de aliado con Rusia. Y bueno, Alemania invade Francia, y al invadir Alemania en Francia se mete Inglaterra, y a su vez Inglaterra arrastra a la guerra, además de su propia nación, arrastra a todas las demás naciones que tiene colonizadas. Entonces Inglaterra mete a Australia, Nueva Zelanda, India, y al final termina peleando el mundo entero. Por eso se denomina Primera Guerra Mundial, porque tuvo consecuencias que repercutieron a todos los países del mundo e incluso involucraron directamente a países de todos los continentes, desde América, pasando por Asia, pasando por África, Europa y Oceanía incluso. O sea, vemos que había tropas de Nueva Zelanda metidas en trincheras en Francia. Bueno, vamos ahora con el desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se puede dividir en 4 etapas. La primera es la guerra de movimientos. Guerra de movimientos. ¿En qué consistía esta guerra de movimientos? Bueno, como habíamos visto recién con el tema de la paz armada, todos los países estaban así como esperando a que empezara y ya vamos con todo. Entonces, toda esta acumulación de fuerzas que tenía, toda esta preparación, explotó. Entonces los países que estaban involucrados se fueron con todo a tratar de derrotar rápidamente al enemigo. Es así que Alemania invade a Francia con el objetivo de conquistarlos así de un solo golpe, pero no logran su objetivo. Y Alemania pasa sobre varios países, invade Francia, pero llega hasta un punto nada más. Y ahí se estanca, ya no puede seguir avanzando. Y da inicio a una segunda fase de la Primera Guerra Mundial, que es la más conocida de todas, que es la Guerra de Trincheras. ¿En qué consistía esta Guerra de Trincheras? Que cada bando que estaba a un determinado lado del avance del enemigo hace una especie de agujero, probablemente muchos lo deben conocer, con el objetivo de impedir que el rival siga avanzando sobre tu territorio. Y el que está al otro lado hace un agujero exactamente con el mismo objetivo. Entonces se quedan aquí varios soldados. Aquí hay una tierra que se denomina la Tierra de Nadie, que está como lleno de gente, de soldados muertos, barreras, cráteres de bombas, de todo. Entonces cada bando se queda aquí defendiendo la posición y tratando de impedir que el enemigo siga avanzando. Y a veces cuando se reunía la suficiente fuerza, salían, hacían una incursión, avanzaban 100 metros, morían 1000 personas y hacían un hoyo, ya, 100 metros. A veces avanzaban 10 metros y así estuvieron desde 1914 hasta 1917. O sea, casi toda la Primera Guerra Mundial eran personas en trincheras enemigas vigilando a que el enemigo no avance. Ahora, ¿qué pasa en 1917 que hace que toda esta situación como que se destrabe? Bueno, en 1917 ocurren dos cosas muy importantes. En primer lugar, se incorpora Estados Unidos al bando de los aliados. Y en segundo lugar, vamos a ver esto por separado,
en 1917 comienza la Revolución Rusa. Ya, pero esto lo vamos a ver como un tema aparte. Vamos entonces a ver qué pasa en 1917 en adelante. Tenemos el fin de la guerra. Entre 1917 y 1918, que es cuando ya se rompe esta balanza que se estaba manteniendo en las trincheras, gracias a que, en primer lugar, Rusia, como tiene su revolución, abandona el combate. Entonces eso libera a las fuerzas de Alemania para que puedan avanzar sobre el frente de las trincheras, que era la frontera que tenían con Francia. Pero justo ese mismo año, eh, como consecuencia de que un submarino alemán habría hundido un barco que estaba tripulado por personas de nacionalidad estadounidense, que se llamaban Lusitania, Estados Unidos utiliza eso como un argumento para ingresar a la Primera Guerra Mundial en contra de Alemania, que les había hundido su barco. Entonces, Estados Unidos en el mismo año 1917 se incorpora a las fuerzas aliadas desde el lado occidental. Entonces, ingresa a Estados Unidos y aporta con muchos soldados, aporta con suministros, empieza a entregar todo el material militar que finalmente va a terminar por inclinar la balanza a favor de los aliados y hacer que los alemanes sean derrotados. Vamos entonces ahora con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias las vamos a ordenar en consecuencias de tipo primero demográfico, consecuencias culturales y consecuencias políticas, que es como lo más relevante. Ya. Primero, consecuencias demográficas, una caída de la población tremenda. O sea, en la Primera Guerra Mundial mueren 17 millones de personas. Era una cantidad de muerte nunca antes vista en la historia de la humanidad. Fue un gran impacto. A nivel cultural, en primer lugar, las mujeres se incorporan a la vida pública y al trabajo profesional y remunerado. Porque cuando los principales países industriales se meten a la guerra, sacan a sus trabajadores, que en esa época eran puros hombres, y los ponen a combatir en el frente de batalla. Pero al mismo tiempo, como necesitaban mantener su economía funcionando, recurren a las mujeres. Y era algo que en esa época no se había visto mucho, que las mujeres tuvieran un trabajo pagado. Porque a pesar de que siempre han trabajado, siempre habían trabajado en la casa. Y es un trabajo que no se reconoce con un sueldo. Entonces, esta Primera Guerra Mundial ayudó a que las mujeres por primera vez empezaran a tener su trabajo remunerado. Y en segundo lugar, hay una pérdida de fe en la humanidad. Fe va sin tilde, en la humanidad. ¿Cómo es esto? Que hasta ese momento la civilización occidental encarnada en Europa era considerada lo mejor del mundo. La economía industrializada era sinónimo del progreso y todos querían ser como Europa, incluso Chile, obvio. Entonces, cuando se ve que en Europa en realidad todo este progreso, todo este avance de la cultura se terminó convirtiendo en una masacre nunca antes vista de personas, y que todo el ingenio humano se había utilizado para crear tecnologías para exterminar al mismo ser humano. Entonces teníamos que se inventó el submarino, los tanques para destruir al enemigo. Los alemanes empezaron a usar gases venenosos para tirarlos en las trincheras y envenenar a los soldados. Entonces se dio cuenta el mundo entero de que todo este progreso en realidad no servía para nada. Y se pierde la fe en la humanidad. Entonces todo este proceso que inició en el Renacimiento, en la Alta Edad Media, cuando se había perdido la fe en Dios y se empezó a tener fe en el ser humano, llega a su fin. Y se deja de tener fe en Dios y en el ser humano. Y finalmente vemos las consecuencias políticas. Las consecuencias políticas son bastante importantes. Bueno,
Lo primero es que los imperios desaparecen. O sea, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco y el imperio ruso quedan desmembrados, se disuelven y conforman varios países más pequeños. Entonces, eso significa que surgen nuevas naciones, nuevos estados, digamos, que componían estos imperios que se desintegraron. Bueno, en su libro número 3 van a encontrar ejercicios que comparan el mapa antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí van a notar que las fronteras cambian mucho y que hay países que no existían antes y empiezan a existir después. Ahora, al mismo tiempo, se genera un desequilibrio en el orden del mundial. O sea, como habíamos visto en la época del colonialismo y el imperialismo anterior a la Primera Guerra Mundial, las principales potencias eran Francia e Inglaterra, que eran los países, los imperios coloniales más grandes que había. Pero como la guerra devastó Francia, murieron millones de personas, Inglaterra estuvo muy afectada, Alemania, para qué decir, el nuevo país que surge como nueva potencia mundial es Estados Unidos. Entonces eso cambia totalmente la economía, las relaciones políticas del mundo. Ahora es Estados Unidos la potencia que tiene la hegemonía a nivel global. La hegemonía significa como esta capacidad de influir sobre otros países. Entonces esa es como el que la lleva. Ya. Pasando de las consecuencias políticas, debo hacer mención especial a algo que sucede, que es la firma del Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. En 1919. Bueno, casi todos estos cambios políticos que ocurren en Europa, este surgimiento de nuevos estados, el correr las fronteras y todo esto, es consecuencia de la firma del Tratado de Versalles. Es un tratado súper importante porque, o sea, imagínense un tratado en el que hace que desaparezcan países y aparezcan otros. Tiene consecuencias que son muy fuertes para lo que viene en el futuro. Y se hace muy poco después, meses después de que termina la Primera Guerra Mundial. Y en este tratado, los países vencedores, que son los aliados, lo que hacen es básicamente repartirse el botín de los que pierden. O sea, actúan de una forma muy abusiva. Entonces obligan a los imperios centrales a pagar indemnización. O sea, se dijo, ustedes son responsables de la guerra, ustedes tienen que pagar el costo de la guerra. Imagínense el costo de esa guerra. O sea, era mucho dinero. Podías destruir la economía de un país con hacer eso. Obligan a los países derrotados a entregar territorios. ¿Ya? O sea, era un tratado bastante fuerte. Y además obligan a las potencias que fueron derrotadas a limitar el tamaño de su ejército. O sea, el Tratado de Versalles supuestamente tenía el objetivo de lograr la paz, pero lo que vamos a ver más adelante es que el mismo Tratado de Versalles, al ser tan abusivo desde las potencias vencedoras respecto a las potencias vencidas, terminó siendo una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, si tienen ustedes la oportunidad, revisen el Tratado de Versalles. Es como, si quieren entender mejor lo que sucede en el siglo XX, esto es lo que hay que ver. Ya, vamos entonces a continuar con la Revolución Rusa, esta pequeña ramita que tenemos acá. Entonces, mientras todo esto sucedía en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos salvando el mundo como siempre lo hacen en sus películas, al mismo tiempo, de forma simultánea, en Rusia ocurrió la Revolución Rusa.
¿cuáles eran las causas de la Revolución Rusa? En primer lugar, había causas económicas. Las causas económicas principales es que Rusia, a pesar de ser un país súper grande, o sea, cualquier persona que vea un mapa va a ver que Rusia es como el que primero se nota, es enorme, y tenía mucha población y muchos recursos, pero era atrasado tecnológicamente. Todo este proceso de la revolución industrial que pasó en Inglaterra, Francia, en Alemania, ellos no lo vivieron. Ellos seguían funcionando igual que en la Edad Media, pero en pleno siglo XX. Entonces tenían una bajísima producción económica y tenían una población muy pobre. Y por el otro lado, además de su atraso económico, tenían además un atraso en su forma de gobierno, en política. ¿Por qué? Porque Rusia en pleno siglo XX era gobernado por un emperador que era una especie de líder absoluto. El emperador de Rusia era la persona que acumulaba más poder en una sola persona en el mundo entero. Era como ser al mismo tiempo el presidente de la república, el general del ejército y el papa. Era todo, era como Dios. Así. Y la familia del emperador era la familia más rica del mundo, pero en el país más atrasado de Europa. Entonces esa contradicción fue una de las principales causas que llevó a la Revolución Rusa, porque la monarquía rusa tenía palacios, tenía muchos lujos, vivía muy bien, pero la población en general era muy miserable. Entonces, eso fueron las principales causas que provocaron la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron los propósitos de la Revolución Rusa? Bueno, en medio de la Primera Guerra Mundial, lo primero que ellos quisieron es retirarse de la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, ellos querían aplicar por primera vez el sistema socialista, pero en la práctica. La ideología socialista fue creada décadas atrás por el alemán Karl Marx. Y esta ideología proponía que los medios de producción, o sea, las cosas que nosotros ocupamos para producir otras cosas, por ejemplo, la tierra, nosotros necesitamos tener la tierra para producir vegetales, por ejemplo. Las fábricas, las máquinas, deben dejar de ser propiedad privada y pasar a ser propiedad del Estado. Y el Estado a administrarlas para beneficio de toda la población por igual. Eso es como la ideología socialista. Y bueno, estos eran como los principales propósitos que tenía la Revolución Rusa. ¿Qué sucede? Finalmente la Revolución Rusa culmina en el año 1923. El Imperio Ruso desaparece y ahora se va a pasar a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que va a surgir como una nueva potencia mundial ubicada en el lado este, en el sector al este de Europa. Y eso va igual a repercutir en lo que va a suceder más adelante a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, eso es por ahora lo que tenemos con la Primera Guerra Mundial. Ahora, en unos pocos minutos que me quedan, voy a pasar a explicar lo que es el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras, que como bien lo dice su nombre, está desde que termina la Primera Guerra Mundial hasta que empieza la Segunda, entre medio de las dos. Esto es de 1918, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial, y 1939, que es cuando comienza la Segunda. En el periodo de entreguerras ocurren muchos acontecimientos y el mundo se vuelve loco, literalmente loco. Es un tiempo muy parecido al que estamos viviendo nosotros hoy en día, de hecho es demasiado parecido. Y los principales sucesos y procesos que ocurrieron en el periodo de entreguerras se pueden clasificar en los de carácter económico y los de carácter político. Por un lado, en lo económico ocurre
la peor crisis económica que se haya registrado en la historia, la crisis de 1929. Esta es una crisis que fue provocada por el exceso de optimismo que hubo en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos como surgió como la gran potencia salvadora del mundo después de la Primera Guerra Mundial, porque principalmente ellos no sufrieron la guerra, no ocurrió en su territorio, entonces ellos no fueron bombardeados, su economía no se detuvo, de hecho ellos se vieron beneficiados por la guerra, entonces evidentemente el efecto para ellos después de la Primera Guerra Mundial fue de mucho desarrollo económico. Este exceso de optimismo lo que hizo fue que hizo que la gente empezara a consumir más, las fábricas empezaron a producir más, pero llegó el punto en el que se detuvo el consumo y las fábricas se quedaron con toda su producción sin poder venderla y las acciones cayeron y la gente ya no podía pagar su préstamo, hubo desempleo, todo se derrumbó. Pero además de derrumbarse Estados Unidos arrastró a todo el resto del mundo junto con la crisis. Porque como era el único país del mundo que tenía dinero, plata para prestar, Estados Unidos empezó a prestarle plata antes de la crisis a las principales potencias europeas que estaban devastadas. Entonces cuando Estados Unidos se fue a la crisis, arrastró junto consigo a los países de Europa. Y además como los países de Europa y Estados Unidos eran las principales potencias industriales, ellos dejaron de pedir materias primas de los países subdesarrollados. Entonces eso repercutió en países como Chile. Y de hecho Chile fue el país más afectado por la crisis económica de 1929. Porque nosotros en esa época lo único que hacíamos era vender salitre. Lo mismo que hacemos hoy en día con el cobre, pero en esa época con el salitre. Entonces dejaron de comprarnos salitre y nos fuimos a la basura. Ya. Entonces esta crisis que fue mundial tuvo repercusiones en el ámbito político. En el ámbito político surgieron movimientos extremistas, alimentados por la sed de venganza posterior a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo por tratados como el Tratado de Versalles, que era súper abusivo, y al mismo tiempo por el desempleo y la inestabilidad económica producida por esta crisis. En Italia surge el fascismo y en Alemania surge el archirreconocido nazismo, que en español se escribe con C. Bueno, el fascismo y el nazismo son dos ideologías súper similares. ¿Se va a preguntar sobre esto en la prueba? Sí, yo creo que sí. Como que todos los años se pregunta casi lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el fascismo y el nazismo? Tienen tres elementos en común, a pesar de estar en países diferentes. Primero, recurren a la figura de un líder. O sea, en el caso de Alemania es Hitler, en el caso de Italia es Benito Mussolini. El líder es el que da los discursos, es el que moviliza a la población y es como la encarnación del partido. Hablando del partido, bueno, en ambos casos solo se permite un partido, que es como el partido permitido, el único partido legal. Y todos los demás partidos políticos que no son el partido fascista italiano o el partido nacional socialista alemán quedan ilegales, proscritos. Y en tercer lugar, junto con lo anterior, se recurre a la persecución y a la censura de toda la gente que fuera disidente de alguna u otra manera. Entonces, en Italia y en Alemania, todos los opositores del partido legal de gobierno los matan, los echan, los censuran, los sabotean desde el mismo gobierno. Ahora hay un elemento que es visible en el nazismo alemán, pero que no lo tiene el fascismo italiano, o sea, no de una forma tan explícita, que es el elemento del racismo. O sea que en Alemania, además de perseguir y censurar a la disidencia política, también persiguen a la disidencia como a las personas que no son consideradas aptas para vivir en la sociedad. O sea, a los gitanos, judíos, a los homosexuales, a los comunistas, a toda la gente que difiera un poco de su ideal de ser humano, son exterminadas.
Y ahí es donde surgen los campos de concentración, que son muy conocidos, que ocurren en esta época. Bueno, además de esta ideología autoritaria o totalitaria, tenemos un tercer totalitarismo, que es el que se desarrolla en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el de Stalin, el socialismo stalinista. ¿Cómo? Ahora, es lo mismo. Existe una figura de un líder político que lo maneja todo, existe un solo partido que está permitido, en este caso es el Partido Comunista de la Unión Soviética, y al mismo tiempo también se persigue a la disidencia política. Pero, ¿por qué o qué raro sería que dos ideologías que parecen muy opuestas al final terminan cayendo dentro del mismo saco? O sea, las tres son ejemplos de totalitarismo. Nosotros generalmente nos imaginamos la política como una línea, donde tenemos a la izquierda, aquí tenemos a comunismo, socialismo, y acá tenemos a la derecha, en el extremo tenemos al fascismo y al nazismo, ¿no es cierto? Y al medio tenemos al centro. Nosotros creemos que mientras más extremos son las posturas tanto de derecha como de izquierda, más se van alejando y más distintas son. Pero, de acuerdo a personas que han visto esto de otro modo, la izquierda y la derecha, al acercarse a los extremos, pueden terminar pareciéndose mucho. Eso se denomina la teoría de la herradura. Si nosotros nos imaginamos la política ya no como una línea recta, sino como una herradura, vamos a ubicar aquí al centro, hacia la derecha, podemos llegar hasta acá, ya, moderado, ¿no es cierto? Hasta la mitad, no tan extremo, bien, ya, no sé si bien, pero bueno. Y al lado de izquierdo lo mismo, vamos para la izquierda y llegamos hasta el medio, normal, ya. Pero a medida que tanto la izquierda como la derecha se van alejando del centro y se van volviendo más y más extremistas, se van convirtiendo en la misma cosa. Entonces así es como se explica por qué una ideología aparentemente opuesta, que sería el socialismo y el fascismo, tienen tantos elementos en común cuando se llevan al extremo. Bueno, eso sería un resumen de lo que es el periodo de entreguerras, que va desde 1918 a 1931. Ya.